Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Geometría y Trigonometría 2. En esta ocasión, dando continuidad a la unidad de vectores, vamos a estudiar lo que son las coordenadas de un vector base. Ya estudiamos lo que son los vectores libres, los vectores en el plano, las operaciones con vectores, tanto por los métodos gráficos como los métodos analíticos, y en esta ocasión vamos a conocer qué se entiende por un vector base o las coordenadas de un vector base y las operaciones que se pueden hacer con vectores base. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Al igual que hacemos con todas las clases, vamos a comenzar definiendo algunos conceptos básicos que nos van a ayudar en el contenido o el entendimiento del mismo. Y lo primero que vamos a definir es precisamente el concepto de un vector base. En el caso, dos vectores con distinta dirección forman una base. Por ejemplo, si tenemos un vector v y un vector u, por ejemplo, se le llama vector base precisamente porque, dado cualquier otro vector, se puede expresar de forma única como una combinación lineal de los vectores de la base. Por ejemplo, imaginémonos este vector llamado vector W por el momento. Si nosotros colocamos el vector V en el origen del vector W y el vector U igualmente en el origen del vector W, podemos darnos cuenta que este vector W puede ser el resultado de una combinación lineal de estos dos vectores. Los valores que hay que multiplicar los vectores de la base para obtener el vector dado precisamente son las coordenadas del vector. Entonces, por ejemplo, si ampliamos 2 veces V, 2 veces U, 3 veces V, 3 veces U, si colocamos otro vector V, se va a pasar, colocamos un vector U más, utilizamos el método del paralelogramo para encontrar la resultante o el vector resultante, esto ya se estudió en contenidos anteriores, y en este caso, al cerrar el paralelogramo, podemos darnos cuenta perfectamente que el vector W sale de una combinación lineal de los dos vectores. Esa es la definición precisa de un vector base. Entonces, en el caso, W o el vector W sale de la suma vectorial de U más U más U más U más V más V más V, pero utilizando el principio de la multiplicación de un escalar por un vector. Si tenemos U más U más U más U, es como que tengamos precisamente 4 veces U. Y si tenemos V más V más V, es como que si tuviéramos 3 veces V. Entonces, dos vectores U y V con distinta dirección, no pueden tener la misma dirección, forman una base, porque cualquier otro vector del plano, en este caso representado por el vector W, se puede colocar como una combinación lineal de ellos dos. A una pareja de vectores U y V, ambos diferentes de 0 y que no sean paralelos, es decir, que no sean colineales, eso se refiere a que no se estén en la misma línea de la dirección, porque en eso no se formaría el método del paralelogramo. A eso es lo que se le llama una base vectorial. Dos vectores precisamente forman una base cuando la combinación lineal de ellos da como resultado un vector en el plano, siempre y cuando estos dos vectores ambos sean diferentes de 0 y que no sean paralelos. Entonces, el punto O es el que nosotros vamos a conocer como el punto de origen de la base vectorial.
Y para todo vector, en este caso el vector W, se cumple que existe un punto M, que es el extremo básicamente, tal que el vector W se representa por el segmento OM, es decir, el vector OM. Existen dos números reales únicos, X e Y, tales que el vector OM sea igual a X por el vector U más Y por el vector V. Y se puede expresar el vector como un par ordenado. Es decir, que el vector W, representado por OAM, se pudiera representar como un par ordenado X, Y. A este par ordenado se le conoce como coordenadas del vector OM en la base UV. Es decir, estas coordenadas no representan las coordenadas cartesianas típicas que nosotros conocemos, ¿verdad? De X, Y, sino que representan coordenadas del vector W, representado por OM, pero con la base vectorial U y V. Recordando que siendo U y V, dos vectores diferentes de cero y que no sean colineales. Si de ellos se puede sacar una combinación lineal para encontrar el vector W, a eso es lo que se le llama vectores base. Y el vector W puede ser representado por un par ordenado X, Y, al cual le vamos a llamar coordenadas del vector y el nombre del vector que se esté refiriendo en la base y dependiendo de las letras que le hemos colocado a los vectores base. Muchas veces los distintos libros de cálculo suelen utilizar U, V, A, B y J, aunque I, J está un poco más destinado para los vectores unitarios, pero también existen libros que suelen utilizar el I y el J para vectores base, es decir, podemos utilizar cualquiera, ¿verdad? Y no necesariamente los vectores tienen que tener el mismo módulo, es decir, no tienen que tener la misma longitud, sino que uno puede ser más grande que el otro y etcétera, etcétera. Pero a partir de esos dos vectores que parten del origen y sus combinaciones lineales podemos encontrar perfectamente cualquier vector en el plano. Entonces, una base, en el caso, es ortogonal. Esto lo vamos a estudiar en una unidad próxima. Existen distintos tipos de vectores base. En el caso existe uno que se llama base ortogonal y es precisamente cuando las bases o los vectores bases U y V son ortogonales, es decir, que son de 90 grados, ¿verdad? Y se dice que esa base es ortonormal cuando, además de ser ortogonales, es decir, que tengan 90 grados, porque estos no son ortogonales, tienen una inclinación distinta a 90 grados, entonces cuando esos vectores base son ortogonales y aparte de ser ortogonales son vectores unitarios, es decir, que la norma o el módulo es igual a una unidad, a eso se le llama una base ortonormal. Eso lo vamos a estudiar dentro de unos cuantos videos más. Entonces, para ser llamado un vector base como tal, no tienen que ser ortonormales, ¿verdad? Es decir, no tienen que tener módulo 1 o si lo tienen, no tienen que tener 90 grados, por ejemplo. Continuando entonces, vamos a observar la siguiente figura. Por aquí tenemos una figura que está formada por paralelogramos, es decir, una figura plana en la cual los lados opuestos son paralelos. Si usted observa, este paralelogramo completo está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 paralelogramos más pequeños, es decir, la figura plana en la cual sus lados opuestos son precisamente paralelos. Y en esta figura plana, en este paralelogramo, vamos a expresar un vector OM, que es este de acá. En el origen estaría acá. Y en el caso el vértice o el extremo estaría acá. Entonces este vector recibiría el nombre de vector OM. Ahí lo tenemos.
pero lo vamos a representar como bases de los vectores u y v respectivamente, así como estamos viendo en este momento en pantalla. Entonces, el vector OM se puede expresar como una suma de los vectores bases u y v de la siguiente manera. Podemos ver que ya llevamos 2 veces u, 3 veces u, y en el caso, ahora vamos con j, y al utilizar ya sea el método del polígono o ya sea el método del paralelogramo, nosotros podemos recurrir a cualquiera de los dos caminos, solo que es un poco más sugerido utilizar el camino primero de lo que nosotros conocemos como x, que es el horizontal, y posteriormente lo que nosotros conocemos como y, aunque solo es una sugerencia. Nosotros pudiéramos empezar con el v y después respectivamente con el u, y se formaría el método del polígono pero en la parte de arriba. Lo único que hay que tomar en cuenta al final es que siempre se nombra primero la x y después se nombra la y a la hora de colocar la coordenada cartesiana del vector base. Entonces, en este caso, si comenzamos con el vector u, que es lo que vamos a conocer como el vector horizontal o la x, entonces vemos que el vector OM en su base es 3 veces lo que originalmente era u. Y en el caso para v, vemos que es 1, 2, 3 y 4 veces lo que originalmente representaba el vector v. Es decir, que el vector u y el vector v funcionan como un vector patrón, por así decirlo, cuya dimensión o cuya longitud puede tener, por ejemplo, 1, 2, 3, dependiendo la escala que nosotros utilicemos y para lo que lo estemos utilizando. Entonces esto pudiera tener, si fuera una escala de 5 en 5, por ejemplo, y aquí hay 3 veces u, es como que tengamos 3 veces 5, que sería 15 unidades. Y si la v tiene una escala, por ejemplo, de 2 en 2, y tenemos 1, 2, 3, 4 veces v, o sea, 4 veces 2 sería 8 unidades. Entonces, este vector tendría en su base 15 unidades y 8 unidades de altura, en el caso si se forma un triángulo, ¿verdad? Entonces, la combinación lineal de los vectores bases es lo que da el origen, en este caso, al vector OM. Entonces, el valor del vector OM quedaría expresado como OM es igual a u más u más u, que serían los 3 de la base, más v más v más v más v, que serían estos de acá. Utilizando el principio del producto escalar, recuerden que el producto de un escalar por un vector es básicamente amplificar o simplificar o hacer más chico un vector. Entonces, en este caso tendríamos que sobre la componente de x tendríamos 3 veces u, y sobre la componente de y tendríamos 4 veces v. Es decir, que si lo hiciéramos como un solo vector, acá quedara un vector 3 veces más grande que el original, y acá quedara un vector 4 veces más grande que el original. Vamos a continuar entonces, y para entender un poco más esta idea, vamos a realizar algunos ejercicios propuestos. Bien, el ejercicio número 1 me dice lo siguiente: con la base PS y PZ, determinar las coordenadas del vector PJ. Bien, para esto nos van a entregar un paralelogramo, en este caso, y que cada vértice del paralelogramo está representado por una letra. Esto, aclaro, no es un plano cartesiano, sino que sencillamente una base vectorial. Y para esto tenemos que cada vértice de los paralelogramos está representado por una letra: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como se acabaron las letras, comenzamos con AA, AB, AC, AD, y esto lo podemos amplificar hasta el infinito y colocar las letras que a nosotros se nos antoje, o simplemente colocar la base vectorial
y el punto al que queremos llegar, por ejemplo. Entonces, me están diciendo que con la base PS y PZ, recuerde que si esto funcionara como una coordenada cartesiana, esto representaría el eje X y esto representaría el eje Y. Entonces, PS, lo que vamos a hacer es colocar un vector que vaya de la P a la S. O sea, desde aquí, esto sería el origen, desde la P hasta la S. Ahí lo tenemos. Y, utilizando el mismo origen, vamos a colocar un vector que vaya de P hasta Z. Es decir, desde aquí hasta acá. Y ahí lo tenemos. Entonces, este punto en común sería el origen de los dos vectores base. Entonces, podemos notar aquí, visualmente hablando, que el vector base PS tiene una longitud de 3 cuadritos, o sea, 3 unidades, pero su representación es 1. ¿Ya? Esto representa como vector base, perdón, sería 1. O sea, todo lo que nosotros encontremos como vectores horizontales o desplazamientos horizontales van a ir en función a este vector base. Entonces, el vector celeste, que sería de P a Z, podemos contar que aquí tiene 2 unidades de longitud, pero su escala sería 1, es decir, cada 2 es 1. Esto sería 1, 2, 3 y etcétera. Y esto, cada 3 representaría 1. Entonces esto sería 1, 3 más serían 2, 3 más serían 3 y etcétera, etcétera. Si lo queremos tomar de esa manera. Ahora, me están pidiendo que determinemos las coordenadas del vector PJ. Entonces, parte del origen, que sería P, hasta la letra J, que sería acá. Entonces, trazamos un vector. En este caso, como paso número 1, expresaríamos el vector PJ como una suma de vectores partiendo precisamente del origen. Sería vector PJ, aquí dice PE, pero es PJ, aquí está en el ejercicio. Entonces colocamos el vector y a este vector que está en rojo vamos a determinar las coordenadas que tiene a partir de estos dos vectores base. Entonces, como dice el paso 1, lo primero que vamos a hacer es expresarlo como una suma de vectores. Entonces, comenzando por sugerencia siempre por el eje X, entonces terminamos el vector hasta acá, vamos a trazarlo aquí y nos vamos hacia abajo hasta acá. Y aquí tenemos el vector PJ expresado como una suma de dos vectores, el vector PT y el vector TJ. Su suma vectorial es lo que nos da como resultado el vector PJ, utilizando el método del polígono, ¿verdad? El método de cola con cabeza. Si usted nota, partimos del primero, justo en la punta del primero hacemos el segundo y unimos cola con cabeza y se me formaría el vector resultante, que es en este caso PJ. Entonces, PJ resulta de una suma vectorial entre el vector PT, que sería esto, con el vector TJ, que sería este de acá. Ahora, como paso número 2, el vector PS, que si usted recuerda, el vector PS era el vector base, tiene una longitud, como ya lo habíamos nombrado, de 3 unidades entre comillas. Eso significa que el vector PT, que está en horizontal, es más grande que el vector PS. ¿Cuántas veces más grande? Si nosotros contamos cuadritos y el 1 era 3 cuadritos, podemos darnos cuenta que el vector PT tiene 4 cuadritos. Entonces, si cada cuadrito representa un tercio, porque cada 3 es 1, nosotros podemos decir 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, que sería 1, y este vector tendría 4 tercios de longitud. Entonces significa que el vector PT es una tercera parte o un tercio más grande que el vector PS. Y si nosotros lo quisiéramos hacer matemáticamente, lo que hay que hacer es sumar la unidad del vector PS más 1 tercio. Si usamos la calculadora y sumamos 1 más 1 tercio, precisamente nos da como resultado 4 tercios.
La otra, como ya lo mencioné, es simplemente ir contando según su longitud. Si cada 3 cuadros es 1, significa que esto es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios y etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos acá que el vector PT es realmente 4 tercios del vector base PS. Entonces lo sustituimos y le colocamos 4 tercios de PS más TJ. Ahora, en el caso de TJ, comparándolo con el vector base, podemos ver que los dos tienen la misma longitud, es decir, 2 unidades. Los dos tienen la misma longitud, pero el vector base original va hacia arriba. Y el vector TJ, a pesar de que tenga la misma longitud, pero va en dirección contraria. Y eso significa que es el opuesto del vector PZ. Y el opuesto del vector de un vector, recuerde que simplemente se le antepone el signo menos. Entonces el vector TJ es el vector que es paralelo a esto, porque está en el otro extremo, con la misma, en el caso la misma dirección, el cual es el vector que es opuesto a PZ. Tiene la misma longitud, porque contando cuadritos serían 2 de longitud, pero su dirección es opuesta. Entonces el vector TJ realmente es el opuesto del vector PZ. Y una vez nada más, porque la longitud es igual. Si estuviera hasta E, entonces pudiéramos decir que es la mitad más grande, ¿verdad? Entonces aquí hubiéramos puesto menos 3 medios de PZ, por ejemplo, si hubiera llegado hasta acá, porque esto sería 1 medio, 2 medios, o sea 1, 3 medios. Entonces, en dirección opuesta, cuando un vector se encuentra en la dirección opuesta, que es su vector base, entonces simplemente le anteponemos el signo menos. Y después vemos cuánto es la longitud que tienen cada uno de ellos. Entonces, el vector TJ realmente es el opuesto del vector PZ. Entonces, ya tenemos esto. Como paso número 4, lo que vamos a hacer es presentar las coordenadas del vector PJ, es decir, del vector rojo, resultante de la suma de el vector PT y TJ. Entonces, en este caso, como PS era el vector base, esto sería X, y PZ es el vector Y, entonces aquí simplemente colocamos como coordenadas cartesianas que PJ, o sea el vector rojo, va a ser igual a 4 tercios, que representaría el desplazamiento en X, coma menos 1, que sería el desplazamiento en Y. Y este sería el vector representado por las coordenadas, en este caso de PJ. Bien, vamos a ver el ejemplo número 2 entonces. En el ejemplo número 2 me dicen que con la base BC hasta BAA, determinar las coordenadas del vector BT. Volvemos a tener aquí el plano vectorial, y en este caso me dicen que la base es de B a C, o sea que B es el origen, hasta B a A, o sea de B hasta AA, o sea hasta aquí. Bien, esto sería el origen. Y a partir de esto me piden determinar las coordenadas del vector BT, o sea que de B nos vamos hacia la T, o sea hasta acá, desde el origen hasta aquí. Entonces, como paso número 1, vamos a expresar precisamente el vector BT como una suma de vectores, pero partiendo del origen. Ahora, comenzamos siempre con lo que conocemos desplazamiento en X, y nos podemos dar cuenta que la componente en X del vector BT llegaría hasta E. Entonces, vamos a trazar un vector desde B hasta E. Y la componente en Y sería desde E hasta T. Bien, aquí nos podemos dar cuenta desde ya de algo. La componente en X es más grande que el vector base original. Y la componente en Y es más pequeño que el vector original. Entonces, desde ya, sin hacer ningún procedimiento, se puede saber cuáles son las coordenadas del vector BT. Pero vamos a ir paso por paso. Bien, quiere decir que el vector BT se puede formar a partir de una suma
de los dos componentes de tanto la base como el y. Entonces bt resulta del sumar el vector be más el vector et. De esta manera. Ahora, como paso número 2, aquí viene el análisis del vector base. El vector bc, o sea, este hasta acá, el vector base, aquí está la base bc, tiene una longitud de una unidad, si contamos cada cuadrito como una unidad. Eso significa que el vector be, aparentemente o lógicamente, es 3 veces más grande que el vector bc. O sea que aquí hay que multiplicar 1 por 3, ¿verdad? Lo dejo planteado, pero evidentemente 1 por 3 es 3. Entonces el vector lila es 3 veces más grande que su vector base morado. Entonces el vector be realmente hay que sustituirlo por 3 veces c. O sea que siempre vamos a utilizar en función del vector base original. Nunca lo vamos a dejar en función de otro, sino que lo vamos a dejar siempre en función de la base original, porque la base original es lo que llamaríamos x y y. Entonces be realmente es 3 veces el vector base bc. Ahora, con respecto al vector et, aquí hay que sacar una conclusión. Veamos, el vector base, que sería de b hasta aa, tiene una longitud de 1, 2, 3, 4 y 5 si contamos cuadritos. Entonces, cada cuadrito nosotros podemos llamarle 1/5, 2/5, 3/5, que ahí estaría, 4/5 y 5/5, que sería el entero, o sea, 1. Entonces, 1/5, 2/5, 3/5, desde ya podemos saber cuál sería la longitud que tiene de e hasta t. Entonces, como paso número 3, el vector et es el vector paralelo a b a a que posee 5 unidades. Quiere decir que el vector et es 3/5 partes del vector BAA. Ya lo mencionamos por qué, ¿verdad? Si esto lo contáramos como de 1 en 1, tiene 5 cuadritos. Entonces, esto sería el entero, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 y 5/5. Como que partiéramos un pastel cuadrado en 5 partes iguales. O sea, el pastel sería el entero y lo partiéramos en 5 partes iguales en horizontal, ¿verdad? Ahí se formarían 5 pedazos. Y esto de acá abarcaría 3 de esos 5 pedazos. Entonces el vector et realmente es 3/5 del vector BAA. Entonces lo sustituimos, 3/5 del vector BAA. Y ya lo tenemos los dos en función de las bases. Por lo tanto, la base esta sería X y la base esta sería Y. Entonces ya podemos formar nuestras coordenadas del vector BT con la base BCBAA, que sería simplemente X, Y, es decir, 3,3/5. Y ahí estarían las coordenadas de este vector. Tiene 3 en X y 3/5 en Y. Así de sencillo. Vamos al siguiente ejemplo entonces. Y el siguiente ejemplo me dice, con la base SQSD, determinar las coordenadas del vector SZ. Bien, vamos a trabajar con la misma. Esto puede cambiar, ¿verdad? Evidentemente, y esto se puede hacer hasta más grande, más pequeño y etcétera. Cambiarle las letras y bla, bla, bla. No ponerles letras si uno quiere también. Esto hay un montón de maneras de cómo trabajarlo, dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos. Por ejemplo, los libros de ESMATE, que son los que está trabajando el Ministerio de Educación, pues sencillamente le coloca IJ a los vectores bases y dependiendo de cuánto tiene de longitud, y solo lo hace llegar hacia un punto cualquiera llamado A, B, C o lo que quieran llamarle. Es decir, esto puede cambiar de bastante manera. Entonces, aquí lo importante es que la base X es de S a Q. Entonces, si nos orientamos, S estaría acá y Q estaría acá. Por lo tanto, el vector base en X sería SQ. Y en Y sería de S a D. Entonces, de aquí para acá. Va. Aquí aclaro algo. Acá no estamos en un plano cartesiano. Es decir, aquí la izquierda no es negativo y abajo no es negativo. No necesariamente. Que arriba va a ser positivo y derecha va a ser positivo.
que izquierda es negativo y abajo es negativo. No necesariamente, aquí va a basarse en el vector base. Si el vector base va a la izquierda, pues la izquierda se consideraría como positivo. Si el vector base va hacia abajo, pues hacia abajo se considera positivo. Entonces, según esta base, lo que vaya a la derecha va a ser negativo y lo que vaya hacia arriba va a ser negativo. Entonces hay que estar pendientes en la base, no pensar como que si fuera un plano cartesiano. Esto es una base. Entonces, si la base va a la izquierda, lo izquierdo es positivo y lo derecho sería su opuesto y sería negativo. Si la base hacia abajo, entonces hacia abajo es positivo y su opuesto, que sería hacia arriba, sería negativo. Hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar las coordenadas del vector SZ. Entonces, desde S hasta Z, acá. E hice esa aclaración precisamente por este ejercicio. Si el origen es esto, y como paso 1 vamos a expresar el vector SZ, o sea, este vector de aquí, como una suma de vectores, entonces podemos darnos cuenta que su componente en X va a la izquierda. Entonces desde ya podemos ver que la componente en X va a ser positiva, pero la componente en Y es hacia arriba, y hacia arriba sería el opuesto de su vector base, por lo tanto hacia arriba sería negativo. Entonces su componente, la X, sería positiva y la Y sería negativa. Repito, no piense en un plano cartesiano, sino que vea las bases. Las bases van a significar positivo y todo lo que esté opuesto a las bases sería considerado como negativo. Entonces, la componente en X tendría que llegar desde S hasta P y la componente en Y tendría que ser desde P hasta Z, de esta manera, para tener ahí el método del polígono, ¿verdad? Y el vector resultante SZ saldría de la suma precisamente de estos dos vectores. Entonces el vector SZ sería la suma del vector SP, partiendo del origen, más el vector PZ, es decir, utilizando el método de cola con cabeza, método del polígono, ¿verdad? Paso número 2. El vector SQ tiene una longitud, si nosotros contamos, de 2 unidades. Eso significa que el vector SP es más grande. Ahora, ¿cuánto más grande? Pues solo hay que contar. Esto sería mitad 1, o sea, 1 medio, 2 medios, que sería 1, y esto sería 3 medios. Si vamos de medio a medio, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios. ¿Eh? Entonces, si esto es 1, esto sería 1 medio, 2 medios y hasta aquí sería 3 medios. Entonces podemos darnos cuenta que el vector SP es la mitad más grande que SQ. O sea, tiene una mitad todavía más que SQ, que era el vector base. Entonces si sumamos 1 más 1 medio, no necesitamos la calculadora, pero lo vamos a hacer. 1 más 1 medio precisamente nos da 3 medios, que sería 1.5. O sea, la unidad del vector base más la mitad del otro. Entonces sería, lo sustituimos por 1 medio de su vector base, o sea, 3 medios, perdón, de su vector base, o sea, SQ. Ahora hacemos lo mismo con la componente en Y y podemos darnos cuenta que de antemano va a ser negativo porque va con signo contrario, ¿verdad? Con dirección contraria, perdón. Ahora, también podemos darnos cuenta que si el vector SD, que era el vector base, tiene 3 unidades y este solo tiene 2, entonces este es más pequeño. Entonces vamos a hacer lo mismo, como si fuera un pastel, lo partimos. Si el 3 es el entero, entonces esto sería 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Quiere decir que el vector azul, que sería la componente en Y, tiene 1 tercio, 2 tercios. Entonces el vector PZ, que es paralelo a este, que tiene 3 unidades, quiere decir que el vector PZ es 2 tercias partes del vector opuesto a esto. Entonces esto tiene de longitud 2 tercios, pero le anteponemos el signo menos. Entonces como suma quedaría más 2 tercios del opuesto de
SD. Siempre hay que colocarlo en función de los vectores base. Entonces acá sencillamente ya tenemos la X y ya tenemos la Y, que sería negativa, y ponemos sus coordenadas cartesianas nada más, con la base SQ, SD. Entonces colocamos las coordenadas del vector como el vector SZ es igual a 3 medios, menos 2 tercios, porque es negativo, ¿verdad? Y ahí tendríamos las coordenadas de este vector rojo. Continuamos entonces. El ejemplo 4 me dice, con la base JF y JO, determinar las coordenadas del vector JAC. Bien, nuevamente nos ubicamos en las bases. JF es la primera, JF sería esto de acá, ahí está, y JO sería esto de acá. Bien, con estas dos bases, o sea que esto sería el entero y esto sería el entero, la componente en X es a la izquierda, todo a la derecha sería negativo, la componente en Y es hacia arriba, o sea que todo hacia abajo sería negativo. Y vamos a determinar las coordenadas del vector JAC, es decir, J hasta AC, aquí. Esto sería el origen, y como paso número 1 presentamos el vector JAC como una suma de los vectores bases, partiendo siempre del origen. Entonces, si nos movemos en X solo sería hasta acá, y aquí nos podemos dar cuenta que el vector de la componente en X es más pequeño que el original, que el vector base. Ahora nos vamos a la componente en Y y desde aquí nos podemos dar cuenta que la componente en Y es más grande que el original. Entonces presentamos el vector JAC como una suma de dos vectores, sería la suma del vector JI, sería este morado, con IAC, sería este de acá. Ahora, como paso número 2, el vector JF tiene una longitud de 1, 2, 3, 4 unidades. Eso significa que el vector JI es la cuarta parte del vector base, es decir, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que sería 1. Entonces este vector IJ sería 1 cuarto, JI, perdón, sería 1 cuarto de el vector base. Entonces colocamos 1 cuarto de JF y podemos ver que el vector IAC, si esto es la unidad, entonces cada cuadrito representa 1. 1, 2, 3 es 4 veces más grande que el vector base JO. Entonces el vector IAC, que es la componente en Y, sería el paralelo a JO, y esto es 4 veces más grande que JO. Aquí es opuesto, pero no sería opuesto porque están en la misma dirección. Entonces 4 veces más grande que JO. Por lo tanto, sus coordenadas sencillamente ya tenemos X y ya tenemos Y, y ahora solo lo planteamos como coordenadas. Entonces el vector JAC va a ser igual a 1 cuarto, 4 en este caso, ¿verdad? Bien, y ahorita lo que hemos aprendido es cómo presentar las coordenadas de un vector a partir de dos vectores que se tomarían como base. A continuación lo que vamos a hacer es realizar operaciones pero con vectores base. En este caso simplemente hay que retomar el contenido anterior, que es operaciones con vectores. Entonces, con la base LN, LJ, aquí están las bases, la componente en X, la componente en Y, la base en X y la base en Y, determinar las coordenadas del vector LW y LD. O sea, esto es lo que estábamos haciendo anteriormente, solo que ya no le vamos a hacer tanto proceso porque ya se explicó detenidamente, entonces lo vamos a hacer un poco más intuitivo. Y luego vamos a calcular la suma de LW más LD, o sea, es una suma vectorial a partir de las bases LN, LG. Y luego esta suma vamos a encontrarle sus componentes, su módulo y su dirección.
es decir, lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Entonces, partamos del mismo base vectorial. Entonces, componente Ln, es decir, desde L hasta N. O sea que a la derecha va a ser considerado positivo y a la izquierda va a ser considerado negativo. Y luego tenemos Lg, o sea, desde aquí hasta acá. Quiere decir que hacia abajo va a ser considerado positivo y hacia arriba va a ser considerado negativo. Entonces vamos a determinar con el mismo proceso que hicimos anteriormente las coordenadas del vector LW. Entonces LW se encuentra aquí, desde el origen, que sería la L, hasta W, que sería acá. Bien, usamos el método del polígono. Primero nos desplazamos en X y nos podemos dar cuenta que su componente en X es más pequeña que su vector en base. Y luego la componente en Y es más grande que el vector base y de remate está opuesto a él, o sea que es negativo. Entonces, si lo planteamos el vector LW como una suma de vectores, tendríamos L más M, LM, perdón, más MW. Ahora, LM, si esto es 1, cada dos cuadros es 1, entonces un cuadro sería la mitad del vector base. Entonces podemos decir que LM, o sea, este moradito, este lila, es igual a la mitad del vector base Ln. Entonces lo sustituimos y colocamos la mitad de Ln. Y la componente en Y es 2 veces más grande, pero opuesto, porque si esto tiene un cuadro y este tiene 2, es 2 veces más grande, pero está opuesto. Así que es más 2 veces el opuesto al vector base. O lo podemos poner de un solo menos 2, ¿va? Ahí como ustedes gusten, como la estética se lo diga. Bien, entonces su coordenada del vector LW serían 1/2, menos 2. Así de sencillo, ¿no? Sin tanta vuelta, un poco más intuitivo. Bien, repetimos el proceso con estas mismas dos bases. Ahora vamos a encontrar las componentes, las coordenadas del vector LD. Entonces, LD sería esto de aquí. Ahí está. Entonces, este vector, vamos a hacer el mismo proceso. El vector LD lo sacamos como una suma vectorial. Primero la componente en X sería de L hasta N y luego de N hasta D. Entonces el vector LD como suma vectorial sería el vector LN más el vector ND. Ahora, el vector LN es precisamente el mismo vector base, así que es una vez LN y está en la misma dirección, por lo tanto es positivo. Entonces me quedaría una vez LN, porque es la misma base prácticamente. Pero la componente en Y es el doble que su base, porque tiene 2 cuadros. Y como está en la misma dirección que va hacia abajo, entonces es positivo. Sería más 2 veces su base LG. Y su componente sería simplemente 1,2. Bien. Ahora, con estas dos componentes ya tenemos las componentes del vector LW y el vector LD. Ahora simplemente hacemos el mismo procedimiento que ya aprendimos en las clases anteriores. Para sumar vectorialmente, método geométrico, a mí me gusta un poco más el método del polígono. Sencillamente el vector LD, que es el sumando, lo pasamos hacia la punta del otro vector. ¿Bien? Y ahora el método sería cola con cabeza. Y este ejemplo tiene bastante análisis. Si usted observa, el vector amarillo está simplemente en horizontal, pero no hay una componente en Y. O sea que desde ya podemos ver que eso me va a dar 0. Bien, ya tenemos el método gráfico y ahora pasemos al método analítico. Si tenemos que el LW, su componente es 1/2, menos 2, y LD, su componente son 1,2, para sumar algebraicamente esto solo hay que sumar componente con componente, es decir, 1/2 más 1 y menos 2 más 2. Así de sencillo, ¿verdad? Aunque se coloque fórmula aquí, aquí sencillamente es componente con componente.
Entonces, si sumamos 1/2 más 1, eso nos da 3/2, y menos 2 más 2, eso nos daría 0. Entonces las componentes del vector suma, que sería el amarillo, sería 3/2, 0 precisamente. Ahora, ya que sabemos las componentes del vector suma, para encontrar su módulo simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras. Ya con las dos componentes, el módulo sencillamente es el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, sustituyendo 3/2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Como el 0 no vale, 3/2 al cuadrado me quedaría 9/4 y la raíz de 9/4 vuelve a ser simplemente 3/2. Así que la distancia o longitud del vector amarillo sería sencillamente de 1.5 unidades si lo queremos ver en su forma decimal. Si esto fuera en centímetros, entonces fuera 1.5 centímetros. Y mire cómo sí tiene sentido, porque 1, o sea, el 1 era considerado desde L hasta N, que es el vector base, a veces era el 1, y su distancia nos dio de 1.5, ¿ya? 1/2, 2/2, 3/2 cabal. Y para encontrar su dirección, acá sencillamente ocupamos razones trigonométricas, el arco tangente de y sobre x, sustituimos, y vale 0 y x es 3/2, o sea 0 entre 3/2 sigue siendo 0, y la tangente o el arco tangente de 0 sigue siendo 0. Quedaría en dirección a ln, por lo tanto sería 0 grados. Y ahí tendríamos todo el proceso terminado. Es decir, una combinación de los dos temas que hemos estudiado desde la clase anterior. Y vamos al último ejemplo entonces. Y el último ejemplo me dice, con la base GF y GL, determinar las coordenadas del vector GW y GK. Luego calcular GW menos 2 veces GK con componentes, módulo y dirección. Bien, aquí ya vimos la suma de vectores, ahora la resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar, o sea, todos los contenidos que hemos estudiado. Bien, partimos entonces de las bases GF, desde G hasta F. Quiere decir que hacia la izquierda considerado positivo en X y hacia la derecha considerado negativo en X. Vector GL, base GL, ¿dónde está G? Aquí nomás. Significa que hacia arriba considerado positivo y hacia abajo considerado negativo. Bien, con estas dos bases vamos a determinar las coordenadas del vector GW. O sea, GW está hasta aquí, siempre partiendo del origen. Bien, si lo representamos como una suma vectorial, este GW, componente en X sería de G a H, o sea, uno opuesto a FG, y componente en Y sería de H hasta W, es decir, 1, 2, 3 veces más grande que su vector base. Entonces, su suma vectorial de GW, el vector rojo, sería de G a H más H a W. Sustituyendo, GH es el opuesto de FG, entonces sería menos FG, y HW sería 3 veces positivo, porque está en la misma dirección, va hacia arriba, 3 veces positivo GL. Ahí estaría. Su componente entonces de GW sería simplemente menos 1,3. Ahora encontramos el siguiente vector que me piden, que es GK. G está aquí y K está aquí nomás. Entonces el vector sería esto. Y si lo representamos como una suma vectorial, su componente en X sería de G a F, la misma, o sea que sería una vez GF, y su componente en Y sería de F hasta K, que si usted nota es la misma longitud que de G a L. Entonces la suma vectorial GK sería igual a GF más FK. Sustituyendo, GF sería una vez GF, porque es el mismo vector que su base, y de F a K sería una vez GL,
tiene la misma longitud y la misma dirección. Entonces en este caso, las componentes de GK sería simplemente 1,1. Ya con estas componentes, ahora lo que hay que hacer es sencillamente plantear la operación que me están pidiendo. Es decir, me están pidiendo GW y a este vamos a restarle 2 veces el vector GH. Entonces, si usamos el método del polígono, esto sería una vez GK, positivo. Pero como yo quiero menos 2 veces GK, entonces le damos la vuelta y lo ampliamos a 2. O sea, dirección contraria y 2 veces, o sea, el doble, pero en dirección contraria. Entonces le damos la vuelta y tendríamos eso de ahí. Quiere decir que GW más menos 2 veces GK sería este vector amarillo. Y a este vector amarillo hay que encontrarle sus componentes, su módulo y su dirección. En el caso de las componentes, si yo ya tengo las componentes de GW, que es el del rojo, que nos dio menos 1,3, y tenemos las componentes de GAK, que nos dio 1,1, lo primero que vamos a encontrar es menos 2 veces GK. Y para ello, sencillamente, el escalar multiplica a cada componente del vector original. Entonces, menos 2 multiplicamos por cada componente. Es decir, menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 por 1 es menos 2. O sea que, en el caso, la suma de GW más menos 2 veces GK, que sencillamente sumamos componente con componente, ¿verdad? Aunque salga larga la fórmula, aquí básicamente es el menos 1 del GW más el menos 2 de menos 2 veces GK. Luego, el 3 de GW más el menos 2 de menos 2 GK. Entonces, si sustituimos, me quedaría menos 1 menos 2, 3 menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3 y 3 menos 2 es 1. Y podemos ver que gráficamente esa es la respuesta, porque dijimos que a la izquierda era positivo y a la derecha es negativo. Si el vector base GF tenía 1 de longitud, para acá en X tiene 3. O sea, de G hasta ahí hay 3 unidades opuestos. Y hacia arriba era considerado positivo y de G a L hay una unidad y de J a O hay una unidad. Entonces perfectamente podemos ver que es menos 3,1. Pega gráficamente y analíticamente. Luego, para encontrar su módulo, aquí sencillamente, ya que tenemos la operación que es menos 3,1, utilizamos sencillamente el teorema de Pitágoras. X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, X al cuadrado sería menos 3 al cuadrado y Y al cuadrado sería 1 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado sería 9, 1 al cuadrado sería 1, 9 más 1 es raíz cuadrada de 10, y la raíz cuadrada de 10, si utilizamos nuestra calculadora, en este caso, nos daría 3.16 aproximadamente, unidades, ¿verdad? Si fueran centímetros, pues 3.16 centímetros. Y para encontrar su ángulo, un poco truquilloso, la tangente o el arcotangente de Y sobre X, Y sería 1 y X sería menos 3. Y esto nos daría un ángulo negativo, porque si yo encuentro el arcotangente de 1 sobre menos 3, nos da menos 18.43. Pero a este menos 18.43 habría que sumarle 180 grados para convertirlo en positivo, ¿verdad? Si lo vemos como que, aunque no es correcto, como un plano cartesiano, simplemente está girado. Este sería el primer cuadrante y este sería el segundo cuadrante. Entonces el segundo cuadrante quedaría negativo. Entonces habría que sumarle sencillamente 180 grados. Un poco opcional, pero se recomienda presentarse de esa manera. Entonces me quedaría 161.57 aproximadamente en grado. Bien, y eso sería todo con respecto a los vectores bases. Nos vemos en la siguiente clase y feliz día.